Okay, good morning, everybody. Buenos días a todos, soy Jean Fayad, soy co-presidente de PCR con William Wins y hoy es un día muy especial porque, bueno, este es el resultado de mucho trabajo y una relación de mucho tiempo, una relación muy positiva entre Solace y PCR y ahora Solace y CASE y PCR. Y quisiera en primer lugar agradecer a todos los ponentes de Sudamérica, particularmente a los de Argentina, por todo el trabajo realizado en el último meeting de PCR. Entonces quiero agradecerles. También quisiera agradecer a Alfredo Rodríguez. Alfredo Rodríguez es, para mí, es un viejo amigo. Cuando estuve en Argentina la última vez, hace unos 30 años, más de 30 años diría, en ese momento me dieron la bienvenida varias personas y descubrí a Alfredo Rodríguez y es realmente una pena no tener una conferencia en persona. Obviamente que esto es también interesante en cuanto al poder que tiene la educación, la transferencia de conocimiento, con eso no hay problema, ¿no? De hecho, nos hemos mejorado muchísimo en cómo preparar este tipo de eventos digitales, pero hay veces, y Alfredo, si recordás cuando estuvimos en San Carlos de Bariloche y, y la relación que tenemos, bueno, Boca Junior, etcétera, y de repente conocí a esta persona muy normal, ¿no? Hablando del estadio que se llama Gallinero, no sabía, no tenía idea de lo que hablaba. En una hora me explicó lo que significaba y la historia del fútbol en Argentina. Ese es el interés justamente de tener estos encuentros personales y ojalá podamos volver en los próximos meses. Y después, año tras año, mantuvimos esta relación tan especial entre el grupo de Argentina y PCR. Y Alfredo, realmente quiero agradecerte por esta amistad de más de 30 años. Y es muy especial para mí, para todo el grupo. Y, y también estamos muy contentos de que el grupo de PCR pueda compartir esta excelente sesión. Ahora, Alfredo, te paso la palabra. Aquí estoy y quiero agradecer a Jan. Es verdad, la historia que acabo de contar es totalmente verdadera. Hace 30 años casi que le mostré el estadio River Plate y le dije, ese es el gallinero. Y se rió como lo está haciendo ahora Jorge Bernardi. No está aquí porque es él realmente fanático de gallinero. Y vine a esta sesión solamente para agradecerte y a todo el grupo de PCR por todos estos años que realmente hemos podido disfrutar de nuestra amistad. La sesión va a estar a cargo tuyo, Jorge y Benja. Eh, Vanessa, sí, muchas gracias por respaldar, por apoyar nuestra conferencia Solas y Casi. Alfredo, entiendo que la idea es
debatir cuál es la relación entre la enfermedad arterial coronaria al momento del TAVI. Ese es el concepto principal, teniendo en cuenta que tenemos estenosis muy severa que puede ser tratado con TAVR. ¿Qué hacemos con la enfermedad coronaria arterial? Ese es el propósito principal, ¿verdad? Así es. Ese es justamente el propósito. Puedo brevemente presentar a los tres objetivos principales de la sesión que elaboramos. Hoy queremos aprender conjuntamente, comprender cómo manejar la enfermedad coronaria arterial y si la estenosis es elegible para TAVI. Y la segunda parte, cómo predecir, cómo evitar obstrucciones coronarias periprocedimiento durante el procedimiento TAVI. Y en tercer lugar, porque es post-TAVI, porque como cardiólogos intervencionistas sabemos que al hacer el PCI con distintas válvulas y sistema puede ser realmente desafiante y tenemos que recibir toda la información, tener distintas estrategias para abordarlo. Y esos van a ser los tres temas principales que vamos a abordar en esta sesión. Los invito a hacer preguntas y vamos a tener tenemos distintos presentadores con sus charlas ya pregrabadas. Vamos a comenzar directamente con la primera, cómo manejar enfermedad coronaria arterial en pacientes con estenosis aórtica severa elegibles para TAVI. Y antes de pasar al primer presentador, quisiera saber cuál es su opinión, el doctor Maluenda, en donde bueno, la cirugía sigue siendo una opción para muchos especialistas cuando se descubren alguna enfermedad en particular, si eso realmente incide en la elección, ya sea cirugía o TAVI. Muchas gracias por la pregunta. Debería decir que sí, especialmente en la población de bajo riesgo. Diría que el Syntax Score es muy alto y tal vez ese sería algo realmente importante a la hora de considerar la cirugía. Y para aquellos pacientes en donde el score de Syntax no es tan alto, allí lo resolveríamos más con PCI antes de TAVR. Esa sería mi postura en general. Muchas gracias, doctor Velarde. Por otra parte, para pacientes inoperables o de alto riesgo, cuando encuentran una enfermedad coronaria arterial significativa y planean hacer un TAVI, ¿eso influye el proceso de toma de decisiones o solamente se centra en la estenosis aórtica? Bueno, de hecho, en el examen de rutina hacemos una anatomía para evaluar la situación anatómica, porque los pacientes elegibles para TAVIs, si hay una enfermedad severa, entonces hacemos otro examen antes del TAVIs y allí tomamos una decisión si hacemos, allí tomamos la decisión y lo que hacemos es discutir, tenemos una reunión con el equipo multidisciplinario para poder llegar a la decisión si hacemos cirugía o si ese paciente con enfermedad severa, tenemos que repensar la posibilidad de seguridad. Si no, en la mayoría de los casos, uno de tres pacientes que tienen TAVI en nuestros centros se les coloca un stent. Y en ese sentido, entonces la discusión
tiene que ver con hacerlo antes, y eso son opiniones divididas. Hay gente que prefiere antes de TAVI, es decir, colocar el stent, esperar un par de semanas y luego hacer el procedimiento. Otros, a menos que sea una anatomía muy compleja, prefieren hacerlo todo en una sola vez. No sé si eso responde básicamente nuestro enfoque. Correcto, queda muy claro. Muchísimas gracias. Y eso nos lleva directamente a nuestra primer presentación, cuyo primer objetivo es responder a la pregunta ¿cuándo hacer PCI? Y cuáles pacientes necesitan ser revascularizados y cuáles son los criterios a la hora del proceso de toma de decisiones cuando tenemos un candidato TAVI con una enfermedad arterial cardíaca. Tiffany Patterson es cardióloga intervencionista en Londres. Ella ha grabado una presentación y ahora la vamos a escuchar, por favor. Soy Tiffany Patterson y soy uno de las cardiólogas intervencionistas del Hospital de St. Thomas. Y voy a hablar de el estudio Activation. Vamos a tratar distintos casos de estenosis aórtica y el reemplazo quirúrgico que es recomendado. Si queremos hacer un reemplazo quirúrgico, tenemos que hacer una... Sin embargo, en cuanto al PCI, esto es menos claro y hay evidencia insuficiente. También esto se debe a la inestabilidad y también el objetivo del estudio fue determinar si el PCI previo a TAVR en pacientes con enfermedad coronaria significativa sería no inferior a no PCI. En cuanto a la coordinación y manejo del estudio, el investigador principal es Simon Redwood y después los co-sponsors, el King's College de Londres y la Universidad de St. Thomas, el Hospital de St. Thomas, financiado por Edwards Life Science y Boston Scientific, y el análisis de datos realizados por Tim Clayton. Este estudio fue dirigido por un investigador multicéntrico internacional, 17 centros, y una randomización no inferior de 1 a 1. Y luego el brazo de intervención y también la aprobación ética se realizó en el Reino Unido. Los resultados principales, la mortalidad de cualquier causa y la rehospitalización por cualquier causa al año después del procedimiento TAVR. Estamos hablando de un análisis de no inferioridad de PCI comparado a no PCI. El tamaño de la muestra fue extrapolado, lo cual llegó a 7,5% y con 90% de reducción absoluta, 90% de potencia, y los resultados secundarios principales, mortalidad, eventos de sangrado y eventos cerebrovasculares y cardiovasculares adversos, muerte, infarto de miocardio, stroke y enfermedad renal aguda. Los criterios de inclusión para este estudio, estenosis aórtica severa, que eran elegibles para TAVR, y de exclusión, un síndrome coronario agudo dentro de 30 días, y CCC clase 3 o angina, tronco coronario principal no protegido. Pasando ahora a los resultados que comenzaron con el enrolamiento, 235 pacientes participaron del estudio y 235 fueron randomizados.
Podemos ver a la derecha el gráfico, vemos la tendencia del enrolamiento al tiempo, 119 pacientes PCI y el resto a no PCI. No se mapeó la muestra, tuvimos 235 pacientes que provenían de 17 centros y el motivo de la suspensión se debió a una marcada reducción en la tasa de reclutamiento en los últimos años, 2 años. Pasando a las características de línea basal que describe este gráfico, como ven, los pacientes son muy similares en ambos brazos y con un score, Euroscore de 13. La mayoría fueron pacientes masculinos. Las medicaciones líneas basales también bastante similares entre ambas cohortes. Hubo un incremento en warfarina comparado con el brazo no PCI. Esto es a pesar de la randomización. Con respecto a los detalles angiográficos, podemos observar que la arteria descendente izquierda fue la que requería mayor tratamiento, seguida por las otras arterias circunflejas. Y la mayoría de los pacientes requirieron un PCI de 1 o 2 vasos. Con respecto a los resultados principales y el análisis en cuanto a muertes y rehospitalización al año, podemos ver que los eventos son muy similares entre ambos brazos. En el brazo PCI, 48 eventos y en el otro brazo, 47 eventos. La diferencia de riesgo incrementó al límite superior, 2,5, con un valor P de 0,067. Si observamos a esto gráficamente, vemos que la tasa de eventos es muy similar entre PCI y no PCI. Y nuevamente el nivel de confianza, el nivel límite de confianza está por encima del margen de 2,5% con el punto P de 0,067, perdón. Los resultados secundarios, incluyendo la tasa MACE, vemos nuevamente que los eventos MACE muy similares entre ambos brazos. Hubo una incidencia mayor en ambos brazos y lo que fue interesante es que hubo un incremento significativo en los eventos hemorrágicos entre ambos brazos, comparando ambos brazos. Si observamos ahora esto gráficamente como un riesgo acumulativo de sangrado al año, vemos marcadamente la diferencia entre PCI y no PCI, con un riesgo acumulado de sangrado más alto en PCI comparado con el no PCI, y lo cual eso fue alcanzando un incremento significativo. Concluyendo entonces, en pacientes, los principales hallazgos entonces es que en pacientes con estenosis aórtica severa, enfermedad coronaria y angina mínima, las tasas observadas de muerte y reinternación a un año fueron similares entre ambos grupos. Sin embargo, el margen de no inferioridad no se logró y el valor P fue de 0,067. Pero lo importante es que el PCI terminó con una mayor incidencia de sangrado. Esos son los reconocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias, Tiffany. Muy interesante tu investigación que vamos a integrar a nuestra reflexión en cuanto a la enfermedad coronaria aguda. Vamos a escuchar a Flavio y después hablaremos al respecto. Flavio Vicani de la Universidad de Verona fue invitado a presentar en el FFR, la evaluación FFR en la estenosis coronaria en pacientes elegibles para el procedimiento TAVI. Y las preguntas, ¿cómo influye en las mediciones? ¿Es mejor hacer FFR antes o después? Y creo que es importante tener
esta información en cuenta y luego charlaremos sobre el manejo de la enfermedad coronaria arterial. Vamos a hablar de la evaluación FFR en estenosis coronaria encontrada en pacientes elegibles para el procedimiento TAVI. En los próximos 5 minutos voy a tratar de explicar un tema muy difícil, que es el tema complejo de la interacción entre la microcirculación y la estenosis aórtica. En cuanto a la estenosis aórtica, hay una disfunción microvascular, y eso impacta los resultados de cualquier evaluación vascular, y se ha hecho mucha hipótesis en cuanto a el impedimento de hacer una microcirculación antes de conseguir los resultados de FFR, por lo tanto no serían confiables. En Verona, con nuestra investigación clínica, hicimos un estudio para definir si los valores de PDPA son distintos a los FFR en la estenosis aórtica cuando hablamos de burbujas de pacientes, y la verdad es que lo que encontramos es que hay grandes diferencias entre el PDPA y el FFR. Hay, sin embargo, algunas condiciones clínicas, como por ejemplo diabetes, enfermedad perivascular periférica, con la posibilidad de medir el FFR, de ir reduciendo estos lugares microvasculares. Aunque la fisiología coronaria es compleja en la estenosis aórtica, la adenosis puede usar la hiperemia y los valores FFR son menores que en el PDPA, sugiriendo que la FFR puede ser confiable. Lo que tenemos que ver es si el FFR de 0,75 se usa convencionalmente en pacientes con enfermedad coronaria y con estenosis aórtica. En estos estudios analizamos 37 lesiones coronarias en pacientes que tenían TAVI o ABR, y lo que vimos es que hay una correlación entre los estándares de oro que esperamos en la integridad miocoronaria. Como vemos, en estos pacientes tienen una isquemia inducible cuando hacemos el examen y tienen peor apariencia angiográfica de estenosis, y por ende los resultados de FFR se comparan a los pacientes sin isquemia inducida. Lo más interesante es que los valores que encontramos como una excelente sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de la isquemia inducida es 0,76, prácticamente idéntico al valor de FFR que usamos en las prácticas actuales en pacientes con una enfermedad coronaria sin estenosis arterial aórtica. Entonces, el FFR convencional es importante. La última parte de mi presentación tiene que ver con el estudio que realizamos 5 años atrás, usando los pacientes con TAVI como el motor clínico para la investigación de la variabilidad de las medidas FFR. Y lo que hicimos fue en pacientes con estenosis coronaria severa o mediana o media, es enfocarnos en la estenosis de la principal izquierda, de la arteria izquierda, y después del implante de la válvula de Cor. Hicimos esto con 76 pacientes con más de 170 lesiones, y lo que vemos aquí en este gráfico es que básicamente, los valores principales de FFR antes y después de TAVI no cambian, pero si entramos en detalle, podemos ver que esos pacientes tenían valores normales por encima de 75, no cambian. Aquellos que tenían un valor intermedio, más o menos en la línea límite de 75, quizás bajaban a valores positivos, mientras que los valores positivos debajo de 70 empeoraban después de reemplazo de válvula. Y
esto se dio en la investigación que hicimos en la arteria coronaria derecha. Los resultados son peores, no se normalizan y los valores normales quizás empiezan a ser los normales. En conclusión, los valores de FFR antes y después de TAVI muestran cambios predecibles. Después, los valores de post-TAVI deberían ser usados para tomar decisiones, especialmente en casos muy límites, por dos razones. Primero, porque las lesiones de límites 82, 86, 79 se van a volver positivos después de TAVI y por supuesto la necesidad de revascularizar debería ser evaluada después de extraer la estenosis aórtica, ya que esto es el valor más confiable y las condiciones fisiológicas del paciente con la cual el paciente va a vivir después de la válvula aórtica y el reemplazo de válvula aórtica. ¿Puedo hacerte una pregunta o puedo hacer un comentario? Creo que aquí con Activation, creo que la decisión también tiene que seguir basada en paciente, no siempre tener en cuenta el caso en particular. El 50% de los pacientes, creo decir, es una práctica de rutina diaria y creo que tiene que ser paciente por paciente, a menos que alguien tenga alguna opinión más, una postura más fuerte, más. Tengo una pregunta interesante para el doctor Rivicini. ¿Qué pasa con IFR? FFR, IFR, si serían equivalentes en otros escenarios. ¿Qué pasaría con estenosis aórtica en este tipo de casos? No sé si se puede responder esa pregunta. Flavio ya no está conectado, pero cualquier miembro del panel que tenga experiencia con IFR en escenarios con estenosis aórtica. Generalmente lo utilizamos con la idea de que un valor negativo también va a ser predecible y vamos a perder, es decir, como tenemos ya disponible, utilizamos IFR y si es negativo no hacemos adenosina. Eso es desde el punto de vista más práctico, diría. No tengo datos específicos para respaldarlo, pero es lo que hacemos en la práctica. Antes de pasar a la próxima sesión, creo que Tiffany sí está conectada. Tiffany, creo en el estudio Activation, las lesiones del tronco coronario izquierdo fueron excluidas, ¿verdad? Exactamente. Las excluimos totalmente la enfermedad del tronco coronario izquierdo. Y en pocas palabras nos podrías decir, ya que has presentado y conocer los resultados de Activation, ¿cómo cambió el proceso de toma de decisiones en cuanto a la estenosis crótica significativa que se encuentra antes de la selección preoperatoria? Sí, bueno, es difícil porque cuando vemos una estrechez severa, porque tenemos que tratarlos como cardiólogos de intervención, pero la práctica ha cambiado totalmente. Dejamos las enfermedades del tronco coronario izquierdo, lo excluimos y encontramos, de hecho, que los procedimientos de TAVI ahora no hacemos angiogramas coronarios post-TAVI. Entonces, de hecho, ha cambiado drásticamente la forma que lo manejamos. Otra pregunta para Tiffany también. ¿Activation representa a riesgo intermedio alto? Creo que me perdí esa parte. Creo que es muy importante lo que tu aporte, porque si observamos, no teníamos score syntax altos y el score era de un 12% en ese momento y STC un 6%.
Diría entonces que era una cohorte de riesgo intermedio o alto, pero con lesiones más simples. Entonces, el no riesgo no está completamente representado en el estudio, pero tiene que ver con la duración del estudio que comenzó en el 2012 y con los pacientes que estábamos tratando en ese momento. Tiene que ver con eso principalmente. Muchas gracias. No sé si quisieras, Ben Ayasi, resumir esta sesión antes de continuar. Muchas gracias. Muy interesantes las presentaciones, especialmente el estudio Activation. Tengo una duda porque, y esto es muy importante, que, Dr. Patterson, ¿cuál es al año, cuál es tu proyección post-TAVI? Es decir, los resultados de Activation son muy interesantes con un seguimiento al año. ¿Qué es lo que pensás? ¿Qué va a ocurrir después de un año post-TAVR en pacientes con enfermedad coronaria? Es decir, ¿cómo se van a comportar? ¿Vamos a necesitar una intervención PCI? ¿Cuál es tu proyección al año? Tenés razón. Lo que vamos a hacer es estudiar los datos a 2 años y a 5 años para poder ver si hay diferencias. Creo que los resultados muestran que el beneficio a 5 años, el beneficio de mortalidad, particularmente de enfermedad coronaria, y en cuanto a los pacientes que han vuelto, sí, hay pacientes que volvieron para recibir intervenciones, pacientes con angina, y obviamente hay que atender a estos pacientes, a este tipo de pacientes, por cierto. Muchas gracias. Quisiera agregar que los resultados son bastante iguales cuando hacemos el reemplazo quirúrgico. No son, es muy interesante ver que son similares. Y con respecto a FFR, es muy interesante porque hay veces que el doctor Velarde nos comentó, hay veces que es una cuestión muy individual, muy particular entre pacientes, ¿no? Y es muy interesante y me gustaría, porque hay leves diferencias entre IFR y FFR. Sería interesante para Flavio Rubicini ver qué es lo que va a pasar con IFR, porque es mucho más cómodo hacer un IFR que un FFR, especialmente si estamos tratando Bueno, quiero agradecerle a todos por su participación. Realmente, en personal, fue muy interesante ver los resultados del estudio Activation porque es muy importante para la práctica diaria. Y vamos a continuar, que seguramente va a ser interesante. Nicolás. Nicholas, are you with us? Yes, my lecture has been recorded, so it should. Okay. Bien, mi charla está también grabada, o sea que debería comenzar. So in the meantime, I don't know if someone Thank you very much. Muchas gracias por esta invitación para que les hable sobre cómo predecir obstrucciones coronarias periprocedimiento durante TAVI. Creo, con respecto a este tema, esta imagen habla por sí sola. Como cardiólogos e intervencionistas comprendemos a primera vista al ver la severidad de este tipo de este problema, pero no es tan frecuente, afortunadamente. Esto fue extraído de mi temprana experiencia con respecto a TAVI. Lo que ha cambiado drásticamente con respecto a la comprensión y prevención de esta complicación tiene que ver con una evaluación anatómica de la raíz aórtica por medio de la tomografía. Esto es lo que vamos a cubrir en esta charla. En primer lugar, lo que nos permitió la tomografía a lo largo del tiempo, desde que comenzamos con la técnica, es poder comprender el mecanismo de esta complicación. Aquí vemos una raíz aórtica, un corte de una imagen tomográfica, y este dibujo muestra la válvula transcatéter que se implanta
en la estenosis aórtica, y el primer mecanismo de la obstrucción coronaria periprocedimiento es que tenemos una valva calcificada voluminosa que va a ser empujada y va a obstruir el ósteo de las arterias coronarias principales. El segundo mecanismo es que tenemos el marco en la válvula transcatéter que va a empujar una valva bastante larga, si bien no es tan calcificada, tan voluminosa, y debido a las distintas dimensiones del seno de Valsalva y la longitud de la cúspide, probablemente pueda presentarse la situación que este defecto va a ocluir el seno de Valsalva y luego va a ocluir la perfusión del ósteo coronario, y ese es el segundo mecanismo principal de las obstrucciones coronarias periprocedimiento. Y apenas pudimos comprender esto, pudimos también comprender que casi todo es predecible a través de una evaluación tomográfica rigurosa. Quisiera mostrarles ahora un ejemplo, un caso con una evaluación tomográfica de rutina pre-TAVI, como lo hago, para ver cómo abordamos este tema de las obstrucciones coronarias periprocedimiento. En primer lugar, en la imagen superior vemos la medición del anillo. Van a tener que ir viendo ambas imágenes, la superior y la inferior. En la superior vemos la medición del anillo. ¿Por qué es importante? Bueno, es importante poder determinar el tamaño, el diámetro de la prótesis que se va a implantar. Y si se fijan en la imagen inferior, bajan y al origen de la coronaria, del tronco coronario izquierdo, primero se mide la altura, y a 10 milímetros es la medición que nos da. Y como van a ver después, no se puede confiar solamente en un valor de corte. Si se fijan en la parte inferior, se mide la valsalva, la dimensión de la valsalva, y también hay que medir la altura de la valsalva y la altura de la unión sinotubular, como lo expliqué en el mecanismo anterior, y el diámetro, el ancho de la unión sinotubular, porque esto va a tener que ser comparado con el diámetro de la prótesis a implantar. El mismo paciente aquí, pero ahora imaginemos cómo se comportaría la válvula transcatéter virtual implantada en el paciente en función de la medición del anillo que hicimos. Observen en la imagen superior, la imagen tomográfica superior, y van a ver cómo aparece en unos segundos en azul, este círculo en azul. Esa es la válvula transcatéter virtual implantada en este paciente de acuerdo con las mediciones del anillo que se realizaron. Y ven también justo al frente de la valva, también hay una distancia entre la válvula virtual y esto es lo que llamamos la distancia virtual. Y esto es un predictor importante de obstrucciones coronarias periprocedimiento potenciales. Ahora observen en la imagen inferior, ven, lo que se quiere hacer es comprender básicamente cuál va a ser la relación entre la cúspide y el marco. Entonces lo que estoy haciendo aquí abajo es medir la cúspide que va a ser empujada por el marco. Estoy midiendo su longitud y ahora reporto la longitud tal como si fuese empujada por el marco justo al frente del tronco coronario izquierdo, y al hacerlo entonces podemos ver si tenemos una distancia razonable remanente entre la cúspide y la unión sinotubular o no. Y de esta forma entonces podemos estimar o predecir el riesgo de las obstrucciones coronarias periprocedimiento. Y aquí lo tenemos resumido con este ejemplo. A la izquierda vemos esta maniobra virtual de poner la longitud de la cúspide empujada por el marco justo al frente de la arteria coronaria y ver si tenemos la distancia suficiente con respecto a la unión sinotubular y la arteria coronaria.
Y con respecto al valor de corte, lo que surgió del registro Vivid es que apenas tenemos un BTC, una distancia virtual, por debajo de 4 milímetros, estamos en un alto riesgo de una obstrucción coronaria periprocedimiento potencial. Observemos aquí un caso más peligroso, por así decirlo, la misma filosofía. En la imagen superior vemos la válvula virtual, la medición del BTC, la distancia virtual, 3,5 milímetros, alto riesgo entonces. Ahora, la misma medición, pero lo hacemos a la altura de la unión sinotubular. Y lo que vemos aquí es que esta distancia es casi virtual, es de 1 milímetro. Ahora pasemos a la imagen inferior. Tenemos la válvula virtual implantada y tenemos una prótesis degenerada. Sabemos a partir de las instrucciones del fabricante que con este tipo de válvulas tiene un largo de 15 milímetros. Entonces, cuando reportamos esa longitud de 15 milímetros como si fuese empujada por el marco de la válvula transcatéter, lo que vemos y por lo tanto anticipamos es que aquí vamos a ocluir el seno izquierdo, vamos a sellar la unión sinotubular, la perfusión del tronco coronario izquierdo sin ninguna estrategia para proteger las obstrucciones coronarias periprocedimiento. Aquí otro ejemplo, ilustrando que no se puede confiar en un solo valor de corte, como por ejemplo la altura, el origen de la altura de la coronaria. Vemos que tiene una altura de 5 milímetros, pero la valsalva es muy grande. La unión sinotubular está muy dilatada. Y vemos en la imagen superior cuando medimos la distancia virtual entre el marco y la arteria coronaria, estamos a más de 30 milímetros. Y lo mismo para la altura de la unión sinotubular. Aquí observamos que si bien tenemos un origen bajo, por debajo de los 10 milímetros, casi 6, no tenemos riesgo de obstrucción coronaria periprocedimiento, simplemente porque este riesgo es multifactorial. Y eso es lo que hay que evaluar cuando hacemos la tomografía preoperatoria. Aquí tenemos el resumen de esta evaluación tomográfica, el anillo, valsalvas, mediciones de la unión sinotubular, el ancho, la altura coronaria. Como dije, un corte no es suficiente para predecir una obstrucción, y también la evaluación de cúspide cualitativa, la localización del calcio, la parte inferior de la valva o en la valva, la severidad, la longitud, y también simular la implantación de la válvula virtual, medir la distancia virtual, la BTC, y la distancia entre la válvula y la unión del seno tubular. Pero a pesar de todas estas mediciones, a veces estamos en una zona, en una escala de grises. Por eso y podemos llegar a tener obstrucciones coronarias. Entonces, hay dos técnicas adicionales que nos pueden ayudar durante el procedimiento para inyectar durante la angiometría, y lo vemos en este caso. El primer caso que les mostré durante la presentación, en donde hicimos la tomografía a 10 milímetros, la valva que se empujaba hacia el tronco coronario izquierdo, se puede evaluar con esta maniobra, es decir, la valva empujada por el balón y la válvula transcatéter y la anatomía de la valsalva. Y, por ejemplo, aquí podemos confirmar directamente que no teníamos ningún riesgo alto de obstrucción coronaria. En caso de tener dudas, pueden seguir este artículo. Se colocan una guía
en la arteria coronaria y después de la implantación valvular, se puede evaluar el conflicto potencial de la arteria coronaria y los factores que pueden causar la obstrucción, y lo hacemos con IBUS. Esto fue propuesto por el equipo de Flavio Rubicini y los invito a leer esta publicación si quieren aprender más al respecto. Concluyendo entonces, ideas simples y el mecanismo, la válvula empujada por el marco de la válvula transcatéter que obstruye el ostium coronario o cierra la unión sinotubular. Una evaluación tomográfica detallada por el operario es obligatoria y también los distintos pasos que nos permiten predecir perfectamente. El objetivo es evaluar la interacción virtual entre el marco y la raíz aórtica y la anatomía de la raíz aórtica. Y en caso de dudas, zona de grises, entonces una evaluación periprocedimiento, ya sea por angiografía o IBUS. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Debido al tiempo, tenemos que seguir adelante. Me gustaría presentar, ¿querrás presentar, Nicolás, al siguiente? Sí. ¿Cuáles son los determinantes de la obstrucción pericoronaria para ver cómo prevenirlo cuando implementemos la válvula transcatéter? Entonces, primero vamos a escuchar a Darren Mailote de Irlanda sobre la técnica de stents en chimenea y luego vamos a escuchar la siguiente técnica con Didier Treche. Muchas gracias. En los próximos minutos vamos a tener un pantallazo general sobre la técnica y los resultados del procedimiento basílica. Empecemos primero con el acronismo. ¿Qué significa? Es una laceración para prevenir la obstrucción arterial coronaria iatrogénica. El acronismo es un poco largo, pero describe un concepto bastante simple. Como verán a la derecha, tenemos el concepto de la modificación de la valva o en la división de la valva en la obstrucción coronaria. Como verán en este video del trabajo realizado por Khan y et al., este procedimiento es antes de TAVI. La valva aórtica tiene una energía directamente enérgica por radiofrecuencia. Después de hacer la implantación del transcatéter, se hace una oclusión coronaria preventiva y un flujo coronario preventivo, y este es el concepto teórico que se aplica en la valva divisoria. Y en What would be the main advantages of ¿Cuáles son las ventajas de esta técnica? Por ejemplo, con respecto a la técnica de stents en chimenea que se presentó anteriormente, la ventaja es que aborda la patología, la causa patológica que se usa en TAVI y obstrucción coronaria. El stent, no hay trombosis de stent ni restenosis. Por otro lado, hay algunas desventajas. La principal tiene que ver con que esta es una técnica nueva para la mayoría de los intervencionistas. No hay catéteres dedicados a esto. Hay mucho que aprender aún. Quizás pueda haber un potencial riesgo de tromboembolismo debido a la degeneración de las valvas, y la eficacia potencialmente puede reducir las comisuras implantadas de las prótesis cuando están mal alineadas.
¿Cuáles son los pasos esenciales de basílica? Aquí se los ve en este dibujo. El primer paso va a ser cruzar la válvula aórtica objetivo y el segundo va a ser ubicar un sistema transversal que va a cruzar y penetrar la valva aórtica objetivo. Luego, este es el paso más importante. Necesita tiempo y potencial de ver bien los detalles. Después de poner el sistema transversal, ubicarlo, la valva es cruzada por guías aisladas, específicas, con los bolsillos de polímeros, y después de cruzar transversalmente y con las guías, y cuando la guía alcanza su objetivo, la guía se entrega lo que llamamos la valva final, que es la última porción de esta guía que actúa como un cuchillo transcatéter o de energía. La valva entonces es lacerada y ubicada en ambos catéteres, electrificando ambas puntas de la guía, y luego de que se lacera la valva, se implanta el transcatéter, la válvula transcatéter, como vemos en el último dibujo, sin causar obstrucción coronaria. Este es un ejemplo en donde creo que es un caso bastante simple. Se hace la laceración, hay una válvula en microflujo. En la imagen al medio se ubica el catéter en lo que llamamos la vista lateral de la cúspide izquierda. Luego vemos la vista frontal que utilizamos para poder realizar este procedimiento. Aquí vemos la valva transversal y la formación del bolsillo y la laceración de la válvula. Aquí vemos, después de ya adquirir cierta experiencia, el procedimiento no lleva demasiado tiempo ni tampoco requiere de demasiada complejidad. Por supuesto que hay algunos factores que aumentan la complejidad del procedimiento, algunos mencionados en esta diapositiva. Por ejemplo, si vamos a lacerar ambas válvulas, entonces la complejidad aumenta. Si por ejemplo, en la fluoroscopía no es muy visible, entonces la válvula transcatéter es difícil de ubicar. Si hay ángulos difíciles de tocar, también puede haber una zona objetivo severamente calcificada. También los extremos coronarios pueden ser pequeños en BTC. Hay también basílicas asistidas por balón para las áreas más difíciles de acceder. Aquí hay algunas complicaciones posibles. Vemos a la izquierda, por ejemplo, algunos problemas complicados relacionados a las fallas transversales. Otras complicaciones, como pueden ver a la derecha, relacionados con el uso de la electricidad o la electrificación en distintos catéteres. Pero la evidencia disponible hasta ahora es evidente en esta diapositiva, en el primer estudio realizado en 30 pacientes con los estudios basílica, con la técnica de éxito de un 79%. Luego, en pacientes con obstrucción coronaria, la mortalidad fue del 10%. También publicamos el año pasado en nuestro centro técnicas, resultados de éxito bastante similares en las técnicas, aplicando esta técnica, con protección embólica, un solo caso de obstrucción coronaria, y aumentamos esos datos a 214 pacientes con una alta tasa de éxito del 94%.
bajos índices de ACV y bajos índices también de obstrucción coronaria. ¿Cuáles son las preguntas abiertas todavía con esta técnica? Bueno, la selección de pacientes debe ser óptima, debemos predecir el éxito, identificar casos que puedan necesitar algunos procedimientos ancilares, como el riesgo de obstrucción coronaria sigue siendo todavía de preocupación. Hay algunas preguntas, por ejemplo, con respecto al éxito técnico fuera de los centros con altos volúmenes de casos, y hay que tener dispositivos dedicados específicos para este procedimiento. Muchísimas gracias por su atención. Hola a todos y muchas gracias por invitarme para hablar sobre técnica de chimenea en este congreso SOLACI, en esta sesión PCR. Soy Darren Mailot, cardiólogo intervencionista de Galway, la República de Irlanda. Y estos son mis conflictos de interés. La obstrucción coronaria, para empezar, sabemos que es una complicación devastadora de TAVI. Espero que no les haya tocado el infortunio de tener esta experiencia. Es terrible para los pacientes, para sus familiares, pero también para todo el equipo médico involucrado. Creo que hemos aprendido mucho desde los comienzos de TAVI con este tipo de contratiempos. Una de las cosas que quiero compartir con ustedes hoy es un registro multicéntrico interesante en una técnica que se le llama stent en chimenea, que desarrollamos con 16 centros, incluyendo 60 casos de stent en chimenea de casi 13.000 procedimientos TAVI, lo cual nos da una incidencia de 0,5%, lo cual es gratificante y poco común. Sin embargo, si volvemos a los mecanismos de la obstrucción coronaria, de donde se originó justamente el stent para ya sea tratar o prevenir, por supuesto que tenemos un desplazamiento de la válvula nativa que cubre el osteocoronario. Más común en casos de valvular valve, tenemos un desplazamiento de las valvas quirúrgicas que cubren el ostium coronario, o el desplazamiento de las valvas quirúrgicas que bloquean la unión sinotubular, que reducen el flujo sanguíneo en el seno y causan una obstrucción cardíaca indirecta. Es importante también saber que, si bien ocurre en casos valve-in-valve, también en particular con dispositivos, especialmente con las válvulas, con válvulas aórticas externas, como MitraFlow y Trifecta. Y es poco común con prótesis de stent debido a que los postes impiden la expansión de las valvas en la arteria coronaria o en el stent. También importante que desarrollamos técnicas de imágenes para predecir quién o no va a desarrollar oclusión coronaria, y son bastante precisas. Tenemos dos casos aquí. El superior, el de arriba, en donde medimos la distancia virtual entre una válvula transcatéter y el tronco coronario principal, y lo primero que vemos es de 9 milímetros, y en el caso de abajo vemos que el BTC es de 9,3 milímetros, por lo cual el riesgo de obstrucción crónica es de... Este BTC es el BSTJ, que tiene que ver con la unión sinotubular, y lo más común de estas mediciones es tratar de predecir la obstrucción coronaria. El stent en chimenea, como dije, realizamos este registro, y es muy importante saber que el hallazgo más importante del registro es que el único predictor importante de infarto de miocardio, de muerte, fue la ausencia de protección coronaria, es decir, puede haber oclusión. Si protegemos al tronco coronario izquierdo, ya sea con un balón, un stent, entonces vamos a tener menos posibilidad de tener un resultado negativo.
tenemos un 7, si no, aumentan las posibilidades, 7 veces más posibilidades de tener una oclusión. Creo que ese es el tema o el mensaje más importante que quisiera resaltar. La técnica en sí, colocamos una guía coronaria, a veces dos, en el tronco coronario izquierdo, en este caso, por ejemplo. Luego, después de expandir el stent y dejarlo allí, después expandimos la válvula transcatéter y podemos evaluar si la oclusión es una realidad y no. Si no, sacamos el stent y dejamos que vaya del tronco coronario izquierdo por encima del nivel de la unión sinotubular dentro de lo posible y luego se hace la expansión total de la válvula transcatéter, siempre dejando la valva calcificada lejos del stent. Hay distintas formas de hacerlo y después ya lo voy a mencionar en un par de minutos. Entonces, algunas consideraciones técnicas en cuanto a qué tipo de válvula, ya sea para las coronarias izquierdas o derechas, pues utilizamos una JL4 para la izquierda, son muy simples de utilizar y nos permiten justamente hacer la retracción. Hay algunos que deciden dejarlo allí porque puede ser difícil luego avanzar hacia cuando la unión sinotubular especialmente está muy contraída. Y las guías, las guide wire que utilizar, si una sola o doble. Generalmente utilizamos guías que no tienen una cobertura de polímero. Y una técnica más contemporánea es dejar un wire, y porque a veces podemos tener dificultad para retraerlo, sacar el stent a lo largo de la válvula transcatéter si decidimos no entrar. Entonces dejamos el guideliner para ese tipo de situación. Si dejamos un balón, si colocamos un balón, un stent o en las arterias, ya sea derecha o descendente, va a depender del riesgo de oclusión. Si un balón tenemos un bajo riesgo de oclusión y un stent un alto riesgo de oclusión y obviamente el diámetro del stent. Y la longitud también, como dije, si nos preocupa la valva y si tenemos una reducción del seno también, tenemos que ir por encima de la unión sinotubular. También optimizar el stent, ya sea con angiografía o una vista craneal, tanto izquierda como derecha, los tíos izquierdo y derecho. Comenzamos con evaluación con IBUS porque hubo una mala expansión del stent en varios casos, entonces decidimos empezar a utilizar IBUS y siempre dejamos al balón hasta saber que terminamos con la válvula transcatéter. En caso que tengamos que postdilatar, en ese caso necesitamos dejar el balón. Y como dije, también necesitamos un segundo stent. Finalmente, si no hacemos un stent en chimenea, y podemos considerar entonces IBUS para de hacer una retracción cuidadosa del stent, o también, si tenemos dificultad de sacarlo, empujarlo hacia adelante en la arteria descendente. Si hacemos chimenea, entonces tenemos que considerar IBUS y también la duración del DAPT. Un caso rápidamente, una paciente de 88 años con reemplazo quirúrgico anterior, trifecta, fue la válvula. Y la distancia virtual es de 2 milímetros y la otra distancia de seno tubular es más pequeña. Aquí se hizo una doble chimenea sin contraste en la coronaria izquierda y derecha y luego la expansión de la válvula transcatéter muy lentamente. Y aquí quisiera mostrarles que los stents son permeables. Y finalmente, con respecto al registro, hicimos un seguimiento de 2 años con 612 pacientes, una mediana de 612 días, perdón, y con un 3,3 es el porcentaje de falla o fracaso de stent. Y esta
técnica puede ser una técnica de rescate o puede ser considerada como primera técnica. Finalmente, la oclusión del osteo puede ser predecida utilizando una evaluación tomográfica, lo cual es vital, midiendo la altura coronaria, el ancho del seno, la distancia virtual, etcétera. Muchísimas gracias por su atención y espero que puedan disfrutar del resto de la conferencia. Saludos desde Irlanda. Gracias. Creo que tenemos un pantallazo general de que cómo es posible proteger la profusión coronaria. ¿Tienen alguna pregunta? Creo que tenemos chance de conectarnos con el siguiente disertante y que presente su técnica. Yo tengo una pregunta del público para el doctor Mohamed. El cardiólogo intervencionista que utilice la técnica basílica se siente como algo muy natural para nosotros, pero usted sugiere, Mohamed, sentirnos más cómodos con esta técnica, cómo empezar un programa, ese tipo de cosas. Como mencioné, hay desventajas con respecto a la técnica basílica, que es diferente con lo que comparado con lo que hacemos todos los días, que es la técnica de en chimenea. Lo que me gusta de esta técnica basílica es que aborda la patología y los stents y la arteria coronaria se ven más saludables sin incurrir en la obstrucción coronaria. Empezamos ya a entender, no todos los casos basílica son iguales. Hay algunos casos simples y hay otros que son más complejos. Entonces, yo recomiendo empezar con los casos más simples y... Disculpen, pero tiene mala señal y se corta. Al principio sería de mucha ayuda adquirir experiencia con, como dije, con casos más simples, pero no tienen que tener miedo. Una pregunta breve, Mohamed. ¿La degeneración de la bioprótesis influye en el resultado final de la técnica basílica? Es decir, si tenemos una valva muy engrosada, ¿puede ser una contraindicación para realizar la técnica basílica? ¿O no? Es para vos, Mohamed. Mohamed, ¿tenías alguna pregunta? No. Perdón, pero bueno, tenemos que cerrar esta sesión. Creo que tenemos un pantallazo bastante claro en cuanto a los predictores para lo que es la intervención en casos de obstrucción coronaria. Se ha estandarizado la metodología y también vemos que tenemos dos técnicas disponibles para proteger la perfusión coronaria en los procedimientos. Por un lado, el procedimiento, la técnica de chimenea, realizada por la mayoría de los cardiólogos intervencionistas, y la técnica basílica, quizás más demandada, más pedida, con una selección muy cuidadosa, pero anatómicamente y conceptualmente hablando, quizás más satisfactorio. Nuestra última ronda de debate, última parte de esta sesión, tiene que ver, una vez que ya implantamos la válvula transcatéter, ¿cómo manejamos la enfermedad, la evolución de la enfermedad coronaria? Entonces, hablando de pacientes con PCI, uno tiene una válvula transcatéter. Antes de pasar a eso, sería interesante ver cuál es la epidemiología, y para eso tenemos la oportunidad de hablar con Marco Barbanti, quien nos va a arrojar algunos datos. Muchas gracias por la invitación. Soy Marco Barbanti, cardiólogo intervencionista, y hoy
les voy a hablar es muy importante y muy oportuna sobre PCI y TAVI. Y la pregunta es si es un tema frecuente y cuáles son los resultados. Antes de comenzar a hablar de PCI y TAVI, es importante abordar el tema de la enfermedad coronaria arterial en la presentación clínica del síndrome agudo coronario. En pacientes con TAVI de síndrome agudo coronario, esto está asociado con un pronóstico pobre. De acuerdo con los datos que tenemos disponibles hoy, su incidencia es de 4,7 o un 10% y el SCA post-TAVI es importante, muchas veces subestimado porque no todos los pacientes son vistos en centros TAVI y debido a la expectativa de vida hay pacientes que van a tener eventos coronarios después de TAVI. Y esto es crítico para pacientes con... Entonces, dicho esto, este es un metaanálisis corto que reúne a todos los datos sobre canulación coronaria después de la implantación transaórtica y es un estudio retrospectivo y lo que encontraron en el endpoint primario es que la angiografía exitosa, como podemos observar aquí, fue mucho más alta en pacientes que recibieron una válvula, un balón autoexpandible o expandible, perdón, y fueron 287 pacientes que fueron sometidos a PCI con una tasa de éxito de un 93%, ya sea con una válvula Edwards o Medtronic, lo cual fue interesante. Pero una de las publicaciones más importantes y más grandes que tenemos tiene que ver con el síndrome agudo, coronario agudo, post-TAVI, que fue publicado en JACC Intervention, donde la incidencia de síndrome agudo coronario no fue tan alto, unos 5%, y de un tiempo medio de casi 300 días. Y de acuerdo con esto, lo importante es que la presentación clínica de la enfermedad coronaria arterial tiene un impacto en el pronóstico de estos pacientes, los pacientes que presentan con STEMI y no STEMI, y con un pronóstico por ahí comparado con pacientes con angina estable. No solamente la presentación clínica, sino también si estos pacientes pueden ser sometidos a revascularización en caso de síndrome coronario agudo. En este paper de Farouks, publicado en Circulation Intervention, se puede observar que la estrategia invasiva fue lograda en 163 pacientes. Se realizó PCI en casi 100 pacientes. Y el acceso coronario fue un tema, 2,5% de angiografía coronaria respectivamente, pero lo más importante es que la revascularización del SCA, del tiempo de SCA asociado con una reducción del riesgo de mortalidad por cualquier causa, por lo cual es muy importante en estos pacientes después de TAVI con un síndrome agudo hacer una revascularización. Lo que vimos, y esto es un registro grande de un grupo de SCABO que involucró pacientes con STEMI post-TAVI y en donde la incidencia fue de 0,3%. No es tan frecuente, pero básicamente comparamos los resultados de pacientes con STEMI y aquellos que recibieron TAVI en un grupo de control sin TAVI y fue interesante observar que el puerta-balón, el tiempo puerta-balón y los otros valores fueron más altos en pacientes con TAVI. Esto es un marcador de procedimientos más complejos, pero esto también está asociado el paciente con TAVI estuvo asociado a un 33% de tiempo puerta-balón y una tasa de éxito de PCA de 4 veces más altas. Entonces, esto significa que en estos pacientes con TAVI
en síndrome coronario agudo puede ser un tema mucho más desafiante. Estos son datos que provienen del registro Revival, que es un estudio multicéntrico retrospectivo que incluye pacientes sometidos a PCI no planificado y la incidencia de 0,9% y las indicaciones de PCI con la mayoría de ellos con síndrome coronario agudo, seguido por angina inestable, etcétera. Y también síndrome coronario crónico, que representa 40%. Y el éxito de PCI fue bastante alto, 96%, pero si bien no hubo diferencia estadísticamente significativamente importante entre BEV y SEV, hubo un incremento en la tasa de éxito al comparar ambos sistemas. Y esto significa que hay algunos factores que impactan en el acceso coronario y el éxito de PCI en pacientes con TAVI. Y algunos de esos factores son solo anatómicos, como por ejemplo las dimensiones de la unión sinotubular, la altura del seno, la longitud de la valva y también la altura coronaria. Algunos son factores que tienen que ver con dispositivos o de procedimiento, como por ejemplo las comisuras y también la profundidad de implante de la válvula. Y también hay un impacto en el diseño de la válvula transcatéter que tiene un impacto potencial en el éxito. Y también cuando hablamos sobre los distintos sistemas de TAVI, hay, por ejemplo, del marco corto o largo, células abiertas o cerradas y también valvas supranulares e intranulares. Entonces, con las cortas y las largas abiertas y cerradas supranulares e intranulares y las distintas características que pueden reducir el fracaso. Y también la alineación comisural es importante, que hace ya, bueno, mucho tiempo fue randomizada y ahora estamos tratando de refinar nuestras técnicas de implantación para obtener, es decir, lograr una alineación comisural y también con las comisuras de la prótesis para obtener un éxito en cuanto al PCI. Este es otro estudio, el primer estudio que realizamos, que investigamos el riesgo de fracaso de canulación post-implantación válvula transcatéter, y aquí vemos la tasa del 7,7% de los pacientes, y lo más importante es que casi todos los casos de canulaciones no exitosas tuvieran que ver con la válvula Evolut. No es solamente la válvula importante, sino también cómo fue implantada la válvula, es decir, si con una alta profundidad y lo cual está asociada con un acceso coronario. Y también podemos tener una válvula sobredimensionada y eso también tiene un impacto en el riego. Con respecto también a la evidencia más reciente publicada en JACC Intervention, que investiga el acceso coronario en el éxito de PCI post-TAVI, nos centremos particularmente en esta población. Podemos observar que el PCI no exitoso en esta población llegó a un 8,6%. Solamente 6 pacientes con problemas de acceso coronario y 8 pacientes que no tuvieron reflujo. Y nuevamente, cuando evaluamos a los predictores de no éxito de PCI, fue interesante observar que el marco largo de THB estuvo asociado con la altura de la arteria coronaria. Y para concluir, entonces, al hablar del PCI post-TAVI, es muy importante considerar algunas recomendaciones y trucos para poder lograr un alto nivel de
éxito en este tipo de pacientes. Y aquí podemos observar en este diagrama que va a ser publicado en pocos meses en Eurointervention, es importante no solamente lograr la canulación selectiva, porque en el caso que lo hagamos, cuando tenemos una canulación selectiva, en primer lugar tenemos que tratar de tener una coaxialidad del catéter y el origen del ostium coronario. En caso de no tener una coaxialidad, entonces hay que cambiar el marco, pero en el caso que no sea posible obtener la coaxialidad, podemos lograr una buena canulación utilizando una técnica tipo pesca. Entonces, este diagrama es muy útil a la hora del acceso coronario y el éxito de PCI. Conclusiones. Podemos observar que la enfermedad coronaria es altamente prevalente dentro de la población TAVI, menor riesgo en pacientes jóvenes. Es probable que desarrollen eventos coronarios, especialmente con la evolución progresiva de lesiones existentes o nuevas. El PCI post-TAVI no es frecuente, es viable, pero asociado con altas tasas de no éxito, de fracaso y complicaciones comparadas con un entorno no TAVI. Los factores que interactúan de pacientes y anatómicos específicos están asociados con más accesos coronarios exitosos post-TAVI, y el diseño del TBH, de las válvulas transcatéter implantadas, realmente importa. Muchísimas gracias. Thank you very much. I think we have Muchas gracias. Creo que lo tenemos conectado, así que tenemos posibilidad de hacerle preguntas con respecto a su presentación. Marco, estás conectado. Basado en tu investigación, la revisión de la epidemiología que ustedes han hecho de manera perfecta, ¿podrías decirnos en tu experiencia, cuando tenés un paciente que tiene una historia preliminar de enfermedad coronaria o evolución de enfermedad coronaria, entiendo que vos preferís implantar una válvula de transcatéter abierta? Sí, creo que la presencia de enfermedad coronaria es un punto muy importante a la hora de incluir nuestro diagnóstico y a la hora de decidir qué tipo de válvula usar en nuestros pacientes, ¿no? Por el tema de los riesgos en disturbios en cuanto a los conductos, PVR significativo. Creo que hoy por hoy es importante considerarlo. Tenemos que realizar y poner estos elementos en un contexto global en cuanto a la edad, también de los riesgos que enfrentamos, y creo que no es una regla de oro en cuanto a la enfermedad coronaria implantar una válvula de esas características, pero creo que aumenta las posibilidades de tener un acceso más fácil a las arterias coronarias. También podríamos tener algunos procedimientos, algunos experimentos procedurales en cuanto a la implantación. Por ejemplo, si ya tenés un marcapaso dentro, implementar una válvula para reducir el riesgo de acceder, de un impedimento del acceso. Entonces, hay que tener una forma más dinámica de pensar según el tipo de válvula que vamos a implantar y cómo vamos a implantar esa válvula. Básicamente, la respuesta final a tu pregunta sería: los pacientes que después de TAVI se han vuelto mucho más difíciles de acceder hoy por hoy. No solamente eso, sino que hay una forma diferente de implantarlo. No hay una forma correcta de implantar este tipo de válvulas. Muchísimas gracias. Muy claro. Vamos ahora a escuchar a mi compañero Didier Trecht, que está en Toulouse, que va a presentar los consejos y trucos para realizar una IPC en un paciente tratado con TAVI.
Muchas gracias. Voy a hablar sobre los consejos y trucos para realizar una IPC en un paciente tratado con TAVI. Estos son mis conflictos de intereses. Primero quiero decir que este tema es muy importante. La canulación para lo que es TAVI, en general hay un 3 o 4% de los pacientes que requieren un PCI, pero vemos que la tasa de éxito de la canulación de la arteria coronaria es del 93,8%. El 6% de los pacientes va a requerir PCI o IPC. Hay una habilidad de canular, por la inhabilidad de canalizar su arteria coronaria. Hay varias razones por las cuales uno no puede acceder a la arteria coronaria. La primera tiene que ver con que puede ser combinada. Quizás la válvula aórtica está en el ostium de la arteria coronaria y hay dispositivos que se ubican dentro del ostium coronario. Hay varias razones. Hay una secreción sinusal y hace que fracase el procedimiento. Estos son los dos grupos más importantes de razones por las cuales uno quizás no consiga acceder a las arterias coronarias post-TAVI. También hay que tener en cuenta las métricas de la configuración de los dispositivos que estamos usando para la canalización. La mejor forma de darles trucos y consejos para este tipo de implantes. El primer caso que quería compartir con ustedes es el caso de un paciente que tenía la necesidad de un PCI para un síndrome coronario agudo. Esta es una configuración, no podíamos acceder a la arteria coronaria en el caso del síndrome coronario agudo. Y en este ejemplo, uno de los trucos que usamos es usar una 0,35, una guía 0,35J. Se hizo en un compromiso no selectivo de la arteria coronaria izquierda. El primer catéter se pudo ingresar tranquilamente y luego expuso el siguiente para el siguiente catéter. La extensión del catéter nos permitió hacer una canulación segura y llegar de manera profunda al PCI. Ese es el primer ejemplo. Ahí está el resultado final. Un segundo caso que queríamos compartir. En este caso era un paciente que había sido tratado hace 10 años en nuestra misma plataforma con un implante muy alto. Afortunadamente estaba con una alineación correcta y desarrolló una enfermedad a nivel distal de la arteria izquierda y el input para obtener una acción coaxial en esta troncal izquierda. Pudimos acceder en el ostión coronario. Hubo mucha interacción entre la plataforma y la Rotaver de 1,25. Lo que hicimos luego es recomprometer las distintas celdas e ingresar con una guía para acceder al borde proximal de la arteria coronaria y así abordar el tronco izquierdo y hacer un reemplazo con la guía Rotaver 1,25 y luego usamos Synergy 420. Luego desplegamos nuestro stent coronario, pusimos uno convencional y los resultados del paciente fueron los que se ven en la pantalla. Son muy importantes. Lo que hacemos es evaluar antes de abordar el sino coronario adecuado. El tercer caso que vamos a mostrar, quisiera compartir otro truco. Este es un paciente que fue tratado con un dispositivo pórtico. Quiero mostrar
¿qué se recomienda? Lo primero es tratar de acceder para asegurarse de estar central, que el stent esté centralizado. Utilizo una guía 33-34, ingreso el catéter, estar centralizado y no entre el sino y la raíz aórtica. Acá lo que tratamos de hacer, acceder de manera más simple al ostión coronario dentro del marco. Y lo que hacemos es, como estamos trabajando en este entorno tan diminuto, lo que hacemos es tratar de accederlo de la manera más segura. Usamos una Rota Pro, ingresando primero del lado izquierdo y acceder a las celdas dentro del sino. Nos permite llegar de manera segura al final del procedimiento. Este es el resultado final de este paciente. Entonces, si quiero resumir mis consejos y trucos para lo que es acceso coronario post-TAVI, primero recomiendo que si lo hacemos hay que hacer tener una imagen de la raíz aórtica para entender la anatomía, luego tener un catéter de cola de cerdo o ubicar la guía en el ventrículo izquierdo para asegurarse de que estamos dentro del THV, especialmente en una aorta dilatada. Cuando trabajamos con el tronco izquierdo, tenemos que utilizar un tamaño medio más pequeño que lo que normalmente usaríamos. Y para lo que es la arteria coronaria derecha, tenemos que usar los catéteres regulares, que son más difíciles de acceder las derechas. Todos estos trucos que compartimos se transpolan a ambos. Usar microcatéteres también debe ser bastante precavidos a la hora de acceder a los catéteres. La extensión de los catéteres a veces, con los catéteres como el GC. Muchas gracias por su atención. So very useful. Una presentación de muy prácticas. Muchas gracias por tus recomendaciones y trucos. No sé si hay algo más para compartir con respecto a este tema. Entonces, antes de pasar a la próxima presentación, creo que quisiera resaltar que lo más importante que aprendí en este entorno PCI, porque técnicamente es realmente difícil no dedicar mucho tiempo para ser selectivo, es decir, hay que estar allí al frente del osteocoronario, inyectar, y si somos empujados por las celdas o el frame no es un problema, podemos avanzar con el stent o con el balón, se puede poner la extensión del catéter. Creo que para mí es lo más valioso que puedo compartir, más importante que puedo compartir. Y finalmente, vamos a pasar a ¿por qué no simplificar al momento de la implantación valvar? Y eso es lo que vamos a aprender ahora mientras escuchamos a Lars Sondergaard. Muchas gracias por la invitación para hablar sobre alineación comisoral específico para cada paciente. Es importante poder acceder a las arterias coronarias post-TAVI y se pueden dividir las válvulas en tres grupos: aquellos con un frame, bajo, otro alto y otros con valvas supranulares de alto marco, y particularmente con aquellos
intranurales, puede ser difícil acceder a las arterias coronarias post-TAVI. Y vimos recientemente en un acento Reaccess con 300 pacientes sometidos a TAVIs, pacientes que fueron sometidos a una canulación coronaria. Y lo que fue sorprendente, en 23 pacientes, 7,7%, no fue posible acceder a ambas coronarias después. Y de esos pacientes, 22 fueron tratados con otro sistema, el sistema Evolut. Y nuevamente, uno de los motivos por los cuales no es posible acceder a las arterias coronarias es que cuando la válvula es implantada va a rotar aleatoriamente. Entonces podemos tener una mala alineación comisural, como se muestra a la izquierda, en donde las válvulas están mal alineadas y luego va a dificultar, a veces imposible, acceder a las arterias coronarias. Entonces, ¿a qué debemos apuntar? Lo mismo, es decir, tener alineación comisural para rotar la válvula transcatéter de la misma forma que rotan las válvulas nativas. Eso va a facilitar el acceso a las arterias coronarias. Se ha sugerido que el sistema de entrega puede ser insertada en determinada posición y en todos los pacientes. El sistema Evolut se recomienda hacerlo con un flashport a 3 horas. A diferencia de como se hacía antes a 12 horas. Aquí observamos aquellos pacientes en donde el sistema de entrega se introdujo con un flashport a 12 horas. El 40% de los pacientes tuvieron una mala alineación comisural severa. En cambio, 20% fue la disminución. Es decir, exactamente el mismo número que vimos en el otro estudio. Entonces, debemos apuntar a tener a la alineación comisural en función del paciente. Por eso comenzamos con esta visión coplanar y se reduce a una vista superpuesta, de cúspides superpuestas, y de esa forma se reduce. Pero esta vista, de hecho, es la indicada para lograr una alineación comisural en función del paciente, porque si tenemos esta vista, sabemos que a la derecha vamos a tener la comisura entre la izquierda y la derecha, es decir, la cúspide izquierda y derecha. Si podemos posicionar uno de los postes, sabemos que vamos a tener entonces una alineación comisural en función del paciente. Para la plataforma EVO tenemos un marcador C. Entonces, cuando atravesamos la válvula, tenemos que ver si podemos rotar para que el marcador C esté orientado de tal forma que tengamos esta configuración como lo vemos a la derecha. Y esto aparece, vemos la vista superpuesta de cúspides izquierda y derecha. Apuntar a posicionar ese marcador C a la derecha de la imagen. Aquí observamos el marcador C a la derecha y vemos la configuración en forma de sombrero. Y luego se puede confirmar en esta vista si el marcador C está a la derecha, lo cual indica que tenemos una alineación comisural en función del paciente. También se puede hacer con la plataforma Accurate Neo. Aquí observamos esto está localizado justo por debajo uno de los postes de la válvula que tiene que ser a la derecha antes de la expansión valvular. Puede ser un poco más difícil en el caso de la superposición de las cúspides, en donde el marco puede estar a la derecha o a la izquierda.
Entonces, realizamos un estudio entre pacientes con Evolut y otros con Accurate Neo y otros con Pórtico. Y todos los pacientes se les hizo una tomografía para ver si había una lesión comisural o no. Y aquí para la plataforma EVA, 90% de los pacientes no tenían apenas una mala alineación leve. Para Accurate Neo y para Pórtico 75%. Y esos dos factores dictan, de hecho, cómo posicionarlo. En primer lugar, si es fácil ver esos postes, es muy fácil con Evolut, pero más difícil con y mucho más difícil con Pórtico y menos difícil con Accurate Neo. Y en segundo lugar, si es fácil rotar el sistema para lograr esta alineación comisural. Esto es fácil para Accurate y es mucho más difícil para Evolut. Eso es lo que básicamente dicta. En resumen, la alineación comisural es importante para el acceso coronario, particularmente en aquellos pacientes que tienen una larga esperanza de vida. Se introduce el catéter con un flashport a 3 horas para Evolut, 6 horas para Accurate y 12 horas para Navitor y Pórtico. Utilizando entonces la vista superpuesta de cúspides coronaria izquierda y derecha, necesitamos colocar, es decir, de tal forma que se permita que se logre una alineación comisural en función del paciente. Muchísimas gracias. Si quiere cerrar, doctor, muchísimas gracias. Quisiera hacer no sé si hay algún comentario adicional para los panelistas, si no, cerramos esta sesión. Creo que fue excelente sesión sobre PCR, muy interesante porque nos ayuda a abordar pacientes con enfermedad coronaria y estenosis arterial. Y el mensaje es que, en primer lugar, como el doctor Sondergaard nos dijo, lo más importante es la alineación para poder evitar las complicaciones a la hora de intervenir a pacientes con arterias coronarias con problemas. ¿Y qué va a ser más importante? ¿El PCI antes de TAVI o PCI después del TAVI? Después de las disertaciones del doctor de Marco y de Patterson, creo que esto es muy interesante porque nos enfrentamos a muchos problemas no resueltos todavía, especialmente pre-PCI. Creo que resulta ser bastante similar a hacer o no un PCI, pero por otro lado, los problemas clínicos, las complicaciones clínicas de post-TAVI son temas muy, muy importantes también. Creo que esta reunión fue muy interesante. No sé si, Nicolás, ¿tenés algún comentario final? No, gracias. Muy bien. Jorge, no sé quién continúa ahora. Si no, ¿alguien más del panel? Si no, cerramos este panel. I think we may end the meeting. Just congratulate. Podemos cerrar esta sesión y felicitamos a todos los participantes. Y en caso que estén buscando por una linda técnica con un buen alineamiento, creo que esta ha sido una de las cosas más importantes con respecto a TAVI. Maybe. Quizás en estos días es más complicado hacer la selección correcta porque nos hemos vuelto más exigentes en nuestros resultados y la enfermedad
coronaria o arterial coronaria es un tema muy importante para nuestros pacientes antes o post-COVID, post-TAVI. if you put a tower. So we have to take this into account. Nicholas, if you can close the... Nicolás, si quieres cerrar la reunión. Sí, solo tengo que agradecerles a todos, agradecerle a todos los representantes por habernos, por haber trabajado y asistido en esta sesión con todos los temas que realmente son muy importantes a la hora de la práctica intervencionista. Les deseo un buen día y una buena reunión. Muchísimas gracias Very much to all. a todos.